Bueno, me comentaste también que estuviste un par de días ahí compartiendo con Alex Gray. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a conocer? Porque fue uno de tu inspiración y llegaste a conocerlo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conocer a John Lennon? Dimensión Daniver. Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy tengo el gusto de conversar con Pablo de @viviendo en un mundo material. Pablo es un pintor sudamericano bastante psicodélico y su estilo me encanta porque tiene mucha influencia de la cultura japonesa, cosa que a mí me fascina. Me encanta la cultura japonesa, me encanta la animación japonesa, así que yo desde que quería hacer el podcast pensé en invitar a Pablo. Estuvo muy buena la conversa. Pablo en sus trabajos, muchos de sus trabajos hace un fanart de animación japonesa que encuentro fascinante. Y además en sus trabajos más personales aborda temáticas más complejas como la interconexión, la internet, la actualidad política. Además Pablo pudo presentar su arte en Japón y tuvo la suerte de poder estudiar en una pasantía 10 días viviendo con Alex Gray. Para los que no conocen a Alex Gray, es un pintor muy famoso que se hizo conocido por la carátula de Tool. Y él estuvo allá 10 días estudiando, así que estuvo muy interesante esa experiencia, muy enriquecedora. Y nos comentó un poco cómo fue todo eso. Les cuento también que estoy muy contento, nuevamente les cuento esto. Estoy muy contento con la bienvenida del podcast, del recibimiento de la gente, los comentarios que me llegan. Creo que se está cumpliendo totalmente el fin del podcast, se está cumpliendo totalmente la visión con la que creé este podcast. Me encanta que les guste, que les pasen cosas, que me comenten sobre su vida, sobre las cosas que están viviendo. Así que si quieren compartirme cosas, yo estoy abierto. Bueno, recibo todos los mensajes, respondo todos los mensajes cuando tengo tiempo. Así que yo feliz. También les recuerdo que estoy juntando trip report de gente que me envíe sus experiencias psicodélicas y estoy haciendo una selección para poder grabar un capítulo con oyentes del podcast contándonos su experiencia. Así que si tienen una buena experiencia que quieran compartir, me la pueden enviar para ver si quedan seleccionados para el primer capítulo de Trip Report. Les recuerdo también que este capítulo no es posible sin la colaboración de Planeta Fungi Kit de Cultivo. Si quieren cultivar sus propias setas psilocibe, vayan a Planeta Fungi Kit de Cultivo. Además, para los oyentes del podcast, les vamos a regalar un código de descuento para la compra de un kit de cultivo. El código de descuento va a estar entre medio del podcast para que estén atentos los oyentes. Van a tener un descuento en un kit de cultivo grande. Va a quedar a 35.000 pesos el kit de cultivo grande con envío gratis dentro de Santiago y envío por pagar para las regiones. Este código va a estar válido hasta el 5 de julio para que aprovechen si quieren empezar a cultivar sus propias setas de psilocibe. Aprovechen este código de descuento para todos los oyentes. Antes de la entrevista también quiero comentarles que este podcast es totalmente autogestionado. O sea, Planeta Fungi Kit de Cultivo creyó en nosotros y nos aporta. Pero todo esto lo estoy haciendo a puras ganas, a puro esfuerzo propio. Así que si es que conocen a alguien que quiera aportar con esta iniciativa, con este espacio, y les sirva este espacio publicitario, también estoy recibiendo más gente como auspiciador, porque así puedo sustentar con mayor facilidad este espacio para poder seguir entregando este contenido a todos ustedes. También, por otro lado, quiero invitarlos a un taller que voy a hacer. Yo entrego otras cosas aparte del podcast, tengo mi página que es La Fractalería, que es de mi arte, y también hago talleres sobre interpretación de sueños y tarot. Así que el próximo mes ya tengo fecha para mi taller de interpretación de sueños y de lectura de tarot terapéutico. Así que los que estén interesados en aprender, por favor comunicarse conmigo por cualquiera de mis páginas. Viene súper entretenido. El taller de sueños es un taller de introducción a la interpretación de sueños para todas las personas. No necesitan conocimiento previo ni haber estudiado nada. Es un método súper entretenido, accesible a todas las personas que he ido desarrollando con el tiempo.
Así que si les gusta el tema de los sueños, sueñan bastante o tienen sueños recurrentes, se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Les va a encantar. Así que si están interesados en aprender a interpretar sueños, comuníquense conmigo a @la fractalería o @dimensión Daniver para que me sigan también, para que estén atentos al podcast y a todas mis actividades. Ahora sí, no los molesto más, los dejo con la entrevista. Solo quedas tú, Oliver. No es cierto, no estoy solo. ¿Qué? Yo creo en todos ellos. ¡Todos, levántense! El que renuncia a su sueño es un perdedor. Oliver. Mi cuerpo estará exhausto, pero no mi corazón. Así es que levántense todos. ¡Ahora! ¡Vamos! Mientras regresen Steve y Tom, tenemos que jugar como miembros del juvenil de Japón. Y continuar ganando. Eres un líder. Oliver y Arman tienen razón. Tenemos que seguir jugando para ser los campeones. Sí, tenemos que ser campeones, amigos. No estamos lastimados, aún podemos jugar, amigos. ¡Podemos jugar! Bienvenido, Pablo, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy súper bien encerrado. Espero que todos puedan tener la posibilidad de estar encerrados también en este momento. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Como te decía antes de darle a grabar al podcast, estoy muy contento de que hayas aceptado porque me encanta tu trabajo. Vengo a entrevistarte, pero vengo en modo fan. Bacán, sí, buenísimo. Y quiero saber cómo llegaste a ese estilo, cómo llegaste a este formato, que lo encuentro bacán. Quiero saber cómo partiste con el arte, cómo comenzó todo. Vamos al principio de todo. Me gusta esa parte. Bueno, desde chico siempre tuve una tendencia y una facilidad con el tema del arte. Me gustaba mucho hacer dibujos. Desde como los 3 o 4 años ya llenaba hojas y hojas y hojas de dibujos. Siempre tuve como una inquietud respecto a ese tipo de cosas, como no solo hacer cosas, sino también ir a los museos. Era como un niño un poco raro y prefería ir al Museo de Arte o al Museo de Bellas Artes que a jugar o a ver videos. Entonces ahí siempre tuve como latente ese interés por el arte, y después, cuando ya fui creciendo, descubrí lo que era para mí como algo muy impresionante, que fue la animación japonesa. Fue algo que me imagino que impactó de igual manera a la mayoría de la gente de mi edad que vivía, al menos en Chile, bueno, en el mundo también, que vivía en Chile durante los años 90, durante los años 80, donde Chile era un país bastante gris, que estaba saliendo de la dictadura, de procesos políticos complicados. Empezó esta nueva ola de imágenes, de ideas que venían desde otros países, que tenían que ver con algo más pop, no tan denso, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, al ver estas nuevas imágenes, estos nuevos colores, estas nuevas formas que se te presentaban, que eran súper diferentes al Bugs Bunny al que estabas acostumbrado a ver en la televisión, es algo que de alguna manera te marca y te causa mucha curiosidad y muchas ganas de alguna manera identificarte con lo que estás viendo. Doy el caso muy simple de, por ejemplo, Los Supercampeones, que era una serie con la que te podías sentir totalmente identificado, como era mucho más realista ver Los Supercampeones que ver He-Man, ¿cachai? O los Supersónicos. En ese sentido tenía como una cercanía. El anime siempre o generalmente trata de personajes que son humildes o, no sé, de clase media, ¿cachai? Como que tienen una historia de superación, que tienen una historia de sobreponerse a la adversidad. Es algo con lo que una persona como yo, que nací en Santiago, vivía en la Florida, puede identificarse
súper rápidamente, y además le añades el tema de que es una historia fantástica y con superpoderes y todo lo que implica el anime. ¿Y cómo te llega a eso? Porque o sea, lo que tú me estás contando es un poco el espíritu shonen, ¿no? Como este espíritu de superación, de esfuerzo, también Sí, mucho obvio, de la amistad. Claro, los Caballeros del Zodiaco, como que creo que fue mi primer acercamiento serio a ver una serie, como seguirla y entenderla. Era todo sobre eso, todo sobre la amistad, sobre la superación, sobre el compañerismo. Son valores con los que una persona se puede identificar hoy en día totalmente. ¿Y tú en el día de hoy te identificáis con esos valores? ¿Te sentís que el anime igual ha calado profundamente en ti? Sí, supongo que sí. O sea, en el momento en el que yo me siento a pintar y estoy haciendo algo que tenga que ver con cultura contemporánea japonesa o con anime, es de alguna manera volver a ese sentimiento inicial de estar en mi casa con mi abuela viendo Caballeros del Zodiaco y no sé, Dragon Ball, ¿cachai? Como volver del colegio, ver eso, es como algo muy reconfortante. Entonces, como temática, para mí es algo que me acomoda bastante. ¿Qué edad tenés tú, Pablo? 35. 1000 años. Está ahí, igual veía ahí el Club de los Tigritos, ¿no? Sí, obvio, me tocó toda esa época, el Club de los Tigritos. Bueno, Pipiripao incluso también ya partió dando cosas de animación japonesas, pero yo era un poco chico en ese tiempo, no me acuerdo tanto. Evangelion, ¿viste o no? Sí, igual esa ya fue una etapa posterior de mi vida, como post-internet. Pues apareció el internet, ¿cachai? Y empezó la posibilidad de poder tener acceso a otras cosas. Antes era conseguir fotocopias de mangas de Dragon Ball o de trozos de mangas de Akira, como que no podías conseguir más que eso, y de un momento a otro existió este maravilloso invento que fue internet, que te permitía sentarte frente a una pantalla y tener literalmente toda la información que quisieras, incluso, bueno, no al principio, pero ver series completas, leer mangas completos, algo que era completamente inimaginable para una persona en Sudamérica. Sí, yo me acuerdo de ese salto porque al principio había que conseguirse las series así en DVD, era complicado ver las series en VHS incluso, sí. Yo Evangelion lo vi en VHS. Sí, o sea, en DVD, en CD, y venían de 3 a 4 capítulos por CD. Sí, claro, sí. Sí. Y yo me acuerdo la primera serie que me friqueó fue Berserk, que vi como una sinopsis en el Club de los Tigritos. Y me acuerdo que pasó harto rato para poder llegar a leer el manga. Me vi la serie, me conseguí la serie, y después quedé más cachudo, la serie original, la primera. Ajá. Y con el Eclipse quedé así loco, y después dije, ¿cómo consigo manga? Y ahí me acuerdo que sabía que descargar los mangas, pues ahora hay caleta de páginas para leer manga. Y había que buscar igual también, foro. Claro, la gente podría pensar que era tan fácil como googlear las series, pero no era tan así. O sea, en ese tiempo encontrar fotos incluso de las series que te gustaban era complicado, y tenías que meterte a páginas y buscar, era como... Los foros. Como internet era súper claro, los foros, ¿cachai? Sí. Era algo medio underground en ese sentido. Sí, caleta. ¿Y cómo fue mezclándose esa influencia cultural, por decirlo así, y tu fan por el arte? ¿Empezaste a dibujar anime? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que cuando ya fui creciendo y ya me estaba acercando a la educación media, empecé a plantearme el tema de dedicarme a algo que tuviera que ver con arte, y bueno, pasé por varias etapas. Quise estudiar arquitectura, quise estudiar arte, finalmente terminé optando por estudiar diseño gráfico, más que nada por desinformación, porque a los 17, 18 años pensé que eso era lo que más se acercaba a lo que yo quería hacer, cuando en realidad no era tan así. Como hubo un momento que yo creo que fue importante y decisivo el tema del anime, es que
me hizo darme cuenta que el arte no tenía que ser necesariamente los cuadros que tú ibas a ver a un museo. Uh-huh. Como que desde el principio me di cuenta de que era un trabajo tan minuciosamente realizado y tan con tanto esfuerzo que era digno de ser considerado una obra de arte de cualquier manera, aunque fuera un manga, una animación. Y eso me hizo sentir de alguna manera que no era tan lejano poder dedicarse al arte. ¿Sí? Como no tener ese sentimiento de que voy a tener que aprender a pintar como en el Renacimiento y pintar estos realismos y estos retratos tan complejos, cuando en realidad puedo hacer otra cosa que sea diferente, que sea más fresca, que sea más moderna, más lo que yo quiero hacer y que no tenga en realidad ninguna regla, como pintar lo que yo realmente quiero hacer, lo que realmente como yo veo las cosas, no como una universidad o como un estatuto te enseña que tiene que ser el arte. ¿Y esa idea a qué edad más o menos fue? ¿O se fue gestando de a poco? Claro, sí, fue un periodo entre fines de la educación media y principios de la universidad. Después vino un tema como de un poco de desencanto con la universidad, porque hay que ser sincero, la educación en Chile es un tema económico, no es un tema realmente de vocación o de, bueno, no puedo hablar por todos, pero al menos lo que me tocó a mí, yo estudié en la Universidad de Chile, que se supone que es una universidad prestigiosa, y terminó siendo una experiencia no tan positiva en realidad, como que siento que aprendí más de la gente con la que me relacioné durante ese tiempo que de la universidad en sí. Igual de una experiencia común, o sea, yo lo he escuchado de harta gente, y tú no terminaste, ¿no? Te saliste. Sí, yo hice todos los semestres que hay de clase y me faltó hacer la práctica y la tesis. Ajá. Pero lo que pasa es que en el momento en el que yo ya estaba terminando mis últimos semestres, mis últimos ramos, ya estaba trabajando, ya estaba pintando hace varios años, estaba como metido, estaba muy comprometido con lo que estaba haciendo de manera personal. Entonces se lo planteé a mis profesores, se lo planteé incluso al director de la carrera, y le dije, no siento que tenga la necesidad de probarle a un comité de profesores que puedo ser un profesional. Como lo que me hace profesional es mi trabajo, no un examen y no un trabajo de investigación. Entonces supongo que me encontraron la razón y les di las gracias y nunca más volvieron a la universidad. Y vale, me gustan estas historias. Me gustan estas historias de las personas que se dedican a lo suyo y confían en su trabajo. Es bacán lo que me está diciendo, como lo que me hace profesional es mi trabajo, y es verdad. Y yo creo que en el... O sea, espero que no me malentiendan, porque hay mucha gente que puede pensar que yo creo que la universidad no sirve para nada, y no es así. Hay gente que, o sea, si tú le sacas el jugo a la universidad y realmente crees en eso como un lugar de intercambio de ideas, como un lugar donde puedes desarrollar tus talentos, la universidad es el mejor lugar del mundo, pero lamentablemente en el sistema como se desarrolla en Chile, llegar a una educación realmente de calidad es un tema complicado. Uh-huh. Igual lo que quería decir, agregando también a eso, que no sé si solo en Chile, bueno, en otras partes a lo mejor es distinto, pero como en la actualidad, con este mundo que es mucho más rápido, con la tecnología, el acceso de todo, lo que se está buscando es cada vez más gente que se valide por su trabajo más que por los títulos, sobre todo en el área creativa, en la área de marketing, la área de diseño, la área artística, incluso por los diseñadores de videojuegos, se busca que tú te valides por el trabajo que tienes, no buscan títulos, porque de hecho las universidades se demoran mucho o no alcanzan a actualizarse al avance de la tecnología. Las mallas no alcanzan. Yo tenía ramos con programas que ya no existían, ¿cachai? Que ya no funcionaban. Por ejemplo, me enseñaban Freehand, ¿cachai? Que es un programa que ya no funcionaba en ese momento. Entonces, es como, no tiene ningún sentido. Exacto. Sí, bueno, es cuestionable por varias partes. Y sí.
¿Y esta página, tu Instagram, ¿hace cuánto la estáis trabajando? Hace aproximadamente 2 años que la abrí, porque antes yo tenía otro Instagram que era dedicado al tatuaje, que Ajá. fue lo que estuve haciendo durante los últimos 8, casi 10 años. Siento que aprendí mucho en el tatuaje, fue una carrera increíblemente intensa, me fue muy bien, tuve una explosión de popularidad que yo no esperaba y bueno, le agradezco a toda la gente que se tatuó conmigo, pero en algún momento tuve que plantearme si realmente era el tatuaje a lo que me quería dedicar y hace 2 años que decidí darle un pequeño respiro a eso y enfocarme más que nada en la pintura. ¿Y tatuáis con el mismo estilo? Ahí fue cuando cambié. ¿Y tatuáis con el mismo estilo y con la misma estética de los cuadros de ahora? ¿O pareció? Un poco sí, pero esa fue una de las razones por las que dejé un poco el tatuaje. Sentía que el tatuaje hasta cierto punto limita lo que yo quería hacer como arte. Además, el tatuaje es algo que es de alguna manera compartido, porque tú como artista puedes tener una idea, pero también trabajas con otra persona que, aunque tú quieras decir yo hago mis diseños y si te gusta, o si no, no, la persona va a tener el diseño por el resto de su vida. Entonces creo que hay que tener un poco de empatía y aprender a trabajar un poco más de forma compartida. Y en ese sentido yo sentí que necesitaba un poco más dejar eso de lado y preocuparme más de lo que yo quería expresar, de lo que yo quería mostrar con mi pintura, y en ese sentido el tatuaje no me servía tanto, que fue un proceso, igual son procesos naturales, porque antes de tatuar lo que yo me dedicaba era principalmente pintar graffiti, pintaba mucho graffiti con mis amigos, tuve muchos años muy intensos pintando graffiti, y en algún momento el graffiti ya no era suficiente para poder transmitir las ideas que yo quería transmitir. Entonces empecé con el tatuaje y con la pintura, con lienzos y cosas así, y así ha ido como mutando de alguna manera este proceso. Y estos colores que tú ocupáis, que es una de las cosas que me fascina, ¿cómo llegaste a esos colores? ¿De dónde surge esa intensidad? Una vez fui a ver una muestra de un pintor colombiano en la Universidad La USACH, muy interesante, de un pintor que hace pintura psicodélica sobre carritos Picot. Los carritos Picot son parlantes gigantes, son una especie de sound system que fabrica la gente en los barrios y los pintan, los adornan, y él era un pintor de este tipo de cosas. Y él decía que la primera vez que vino a Chile le pareció muy extraño que era el único país de Sudamérica donde él no pudo conseguir pintura que fuera de colores fluorescentes o de colores muy vivos. Y decía que eso reflejaba mucho la personalidad de los chilenos. Porque si tú te fijas en las imágenes de arte latinoamericano, los colores fluorescentes y la psicodelia está como muy presente, sobre todo en Perú, en Bolivia, Ajá. en México. Los colores saturados. Claro, sin embargo, en Chile se tiende a anular un poco eso. Y en ese sentido sentía que si había que destacar de alguna manera, los colores iban a ser una forma muy efectiva de destacar. Qué bacán. Oye, y obviamente el toque psicodélico está todo el rato en tus cuadros. ¿Cómo se une esa otra variable a todo lo que me estáis contando? ¿Cómo llega la psicodelia a tu vida? Bueno, principalmente por mi primera experiencia psicodélica, siento que fue lo que cambió un poco las cosas, que fue, debo haber tenido 18 o 19 años que probé el LSD por primera vez, y junto con eso descubrí también el trabajo de Alex Grey. Fue como más o menos al mismo tiempo, y eso fue como determinante en lo que yo quería hacer. Me di cuenta como hay algo más que
que yo necesito mostrarle a la gente, que es algo que la gente no puede ver y que yo generalmente no puedo ver tampoco, pero que gracias a esta experiencia lo pude ver y siento que es muy necesario traer eso de vuelta al mundo que es más tangible. Después de eso, bueno, vinieron otras experiencias diferentes con otras cosas y siempre, o sea, mi opinión personal es que los psicodélicos para las personas que se dedican al arte son algo tremendamente interesante porque te hacen explorar lugares que normalmente son difíciles de acceder, para la gente que pinta, para la gente que dibuja, incluso para la gente que escribe. Los psicodélicos hablan mucho sobre el lenguaje, hablan mucho sobre las ideas, sobre los conceptos que tenemos en nuestra mente. Estos conceptos empiezan a salir, a desbloquearse, tenemos acceso a información que creíamos que no teníamos. Entonces, en ese sentido, siento que la experiencia psicodélica para un artista es muy, muy importante. Igual no digo que en ese sentido que sea una experiencia con drogas, y la experiencia psicodélica se puede adquirir de muchas maneras, a través de la música, a través de la meditación, a través de... Bueno, hay múltiples técnicas. ¿Qué fue lo primero que notaste en esa primera toma del LSD? Porque con lo que tú me decís, yo me acuerdo una vez cuando exploré también por primera vez con LSD, o primera, segunda, tercera vez, me acuerdo de haber tomado una caja llena de colores y haber empezado a jugar con los colores. Y yo tenía en verdad poca sensibilidad a los colores, como de hecho no entendía por qué un color combinaba con otro, por ejemplo. No, alguien me podía explicar, pero a través de mi percepción no entendía por qué. Y a través de este juego que empecé a hacer con los lápices y en ese estado, empecé a notar cierta sensibilidad y ciertas sensaciones que me provocaban ciertos colores unos con otros. Y ahí como que empecé a experimentar y a entender por qué se combinaban colores de cierta manera, qué provocaban, qué sensaciones daban. ¿Cómo fue para ti esa primera vez? ¿Qué fue algo que dijiste así, qué es esto? ¿O notaste algo que no habíais notado antes? Bueno, primero que nada, la primera experiencia psicodélica siempre va acompañada de mucho nerviosismo porque te estás enfrentando a algo que nunca has sentido, nunca has vivido y no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, dentro de este nerviosismo y de esta como perplejidad que sentí cuando ya sentí los efectos del LSD, era más que nada como la sensación de sentirte como conocer todo por primera vez. Uh-huh. Y en ese sentido, artísticamente, las cosas es muy importante, porque como todo, las cosas te van aburriendo, los colores te van aburriendo, las combinaciones te van aburriendo. Cuando tienes una experiencia psicodélica, es como ver el mundo por primera vez. Es como ser un niño, entonces todo te maravilla, los colores son hermosos, sientes el sabor de los colores, puedes ver un color y un color te puede emocionar hasta llegar a llorar. Tener ese tipo de como de reacciones frente a algo tan abstracto como es un color, o sea, obviamente un color es real, pero su significado es súper abstracto. Sentir emoción, tener sentimientos respecto a eso es como una sinestesia muy, muy... O sea, no sé hasta qué punto los colores sean reales. Son una percepción. O sea, exactamente. Como... Claro. Ahí podemos entrar en qué es real y qué no. Sí, pero claro, o sea, ¿qué es un color? ¿Dónde existe un color? Claro. Los colores no son cosas que flotan en el espacio, son percepciones que tenemos de las cosas y alterar la percepción es una de las principales motivaciones de la psicodelia. Sí. Y bueno, o sea, claramente la influencia está en tus cuadros. ¿Y tú pintáis también en psicodelia o no? O a veces pintáis o a veces no. Decir que pinto así es equivocado porque para trabajar tienes que estar bastante concentrado. Sí, pues. Pero sí, obviamente he tenido mis experimentaciones tratando de pintar. Últimamente me parece muy cómodo pintar en hongos, en bajas dosis de hongos.
Microdosis, porque ¿no? es como... Sí, a mí me cuesta mucho concentrarme en mi trabajo, entonces tomas una microdosis de hongos y te da para 2 o 3 horas de estar totalmente inmerso en el trabajo y verlo y sentir que es lo más hermoso que has visto en tu vida, y eso cuando estás haciendo algo relacionado a la creatividad es como súper bueno. La inspiración. Sí. Igual en general pienso que no es tan buena idea mezclar los psicodélicos con el trabajo, porque el psicodélico es el momento para de alguna manera explorar tu interior y explorar tus pensamientos, y el trabajo es todo lo contrario, es vaciar tus pensamientos y tus sentimientos a algo más, entonces es como un poco contraproducente. Pero obvio que hay cosas que ayudan, o sea, puedes fumar marihuana y pasarlo súper bien haciendo dibujos, o tomarte unos hongos y te sientas en el piso y dibujas con lápices de colores y lo vas a pasar muy bien. Sí, o sea, yo te pregunto porque también una pregunta típica que me hacen a mí también, así como, oye, ¿tú fumáis marihuana para tejer o te drogáis para tejer? Y la verdad es que no, porque también necesito estar muy concentrado para hacer el trabajo. Sí, seguro, o sea, fumar marihuana no es muy bueno si quieres pintar durante 8 horas. O para cualquier actividad así de concentración larga, no creo tampoco. Seguro. Oye, ¿y tú actualmente vivís únicamente de tu trabajo en la página, o no? Sí, o sea, digamos que tengo 2 partes de mi trabajo. Una es lo que hago con mucha animación japonesa, que es como un poco fan art desde una perspectiva psicodélica. Y lo otro son mis trabajos personales, que ya son cosas un poco más complejas, de pinturas con más estructuras, más tiempo de desarrollo. Entonces me manejo más o menos entre esas 2 cosas. Y vi que que fuiste a Japón a exponer, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí. ¿Cómo fue eso? Me invitaron a la Feria Internacional de Arte de Tokio. ¿Cómo fue eso? Fue re loco. Igual debo destacar lo complicado que es para un artista llevar su trabajo fuera de Chile. Uh-huh. Los traslados, los impuestos que te hacen pagar, o sea, en ningún caso te facilitan el trabajo. Te ponen trabas respecto a los permisos aduaneros. Es bien complicado llevar una exposición entera a otro país, sobre todo si estás lejos como Japón. Pero después de toda esa travesía que fue llevar los cuadros, una experiencia increíble. O sea, estaba llevando mi trabajo al origen de donde viene. O sea, obviamente para mí era importante saber qué pensaba la gente de Japón sobre un trabajo inspirado en Japón. Entonces, en ese sentido, era algo que necesitaba hacer, y afortunadamente la experiencia fue muy buena, fue mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, la gente no podía entender por qué una persona de Sudamérica que vivía en Chile hacía algo que fuera como lo que yo pintaba. O sea, me decían, ¿qué onda? ¿Cómo conoces estas cosas? Y yo les decía, pero puta, si hay internet... Ellos me decían que básicamente pensaban que Chile era como la imagen del indio con las llamas, ¿cachai? Tocando zampoña, como que... Bueno, esa es una típica como de otros países más desarrollados de la visión latinoamericana, igual. Sí, seguro, me preguntaban en qué parte de México estaba Chile. Pero normal. Sí. Me preguntaban por los mineros y por Alexis Sánchez. Ahora. Igual, Chile es un país, yo encuentro que Chile es un país bien otaku, como que consume mucho anime en comparación con otros países, yo creo. ¿O no? Sí, o sea, no solo Chile, dentro de Sudamérica. Hace poco yo estuve en México y debo decir que probablemente en México haya más otakus que en Japón. Sí, pues. ¿Sí? No, sí, México es también por la cantidad de población, pero son también muy fanáticos del anime. Claro, y porque la visión que tienen de los otaku en Japón es un poco diferente, es como más o menos es negativa, no es tan positiva. Entonces, cuando yo me presentaba frente a la gente como un artista que no un artista otaku, sino un artista orientado al anime, para ellos era como algo muy extraño, como
básicamente como si un pintor quisiera dedicarse a hacer pintura sobre caca. Como algo indeseable, ¿cachai? Como, pero de una manera, o sea, lo decían de una manera como con admiración, ¿cachai? Como guau, qué perso que te dediques a hacer esto que nosotros despreciamos, ¿cachai? Pero, ¿y la gente que veía tu arte era como gente que dedicada al arte allá o cómo fue eso? Ese es el tema, porque la feria a la que yo asistí no era enfocada realmente a un arte, digamos, pop o tan como tan juvenil, no sé cómo describirlo, sino era como un arte un poco más decorativo. Entonces la gente que iba era gente que esperaba ver estos lienzos gigantes blancos con una mancha negra al medio o instalaciones, ¿cachai? Y se encontraban con esta mancha de ciudades y psicodelia tridimensional. Era como wow, como que eso les parecía muy impresionante y bueno, por el flujo mismo de gente que había en la feria, pude tener opiniones desde un coleccionista de arte, desde un pintor, a niños que les encantaba lo que pintaba, hasta hombres de los, ¿cómo se llaman? Salarymen. Como, hombres de negocio. Claro, hombres de negocios, ¿cachai? Un hombre de negocio muy raro me compró un cuadro que era medio pervertido y fue como una experiencia muy, muy buena. Muy interesante. Es rara la cultura japonesa igual. Yo la otra vez estaba escuchando otro podcast sobre cultura japonesa y en verdad uno con el anime se hace una idea de Japón y los japoneses, pero en verdad son otro toque. Sí, sí. Igual hay una palabra que describe mucho a los japoneses que es la hipocresía. Lo que ellos proyectan es algo súper diferente a lo que son realmente. Igual había momentos en los que estando allá tú decías como, puta, ahora entiendo todo lo que vi en los mangas y los animes, entiendo perfectamente por qué son así, ¿cachai? Porque veías a los tipos borrachos en la calle, igual que en los animes, ¿cachai? Con la nariz roja y gritando, y es como un reflejo muy, muy fiel realmente de lo que es cierta parte de la sociedad japonesa. Ajá. ¿Y esto es el típico como escolar gángster o no? Puta, hay de todo, realmente hay de todo, es muy raro. Como lo que pasa es que uno suele pensar desde tu perspectiva de vivir en Chile que ver gente allá así es como algo raro y como gente con mucho estilo, pero en verdad es como algo súper normal, como que lo único que quieren es destacar de alguna manera y verse diferentes, porque como están como en una lucha constante con el juicio de la gente. Necesitan tener como una aprobación, o si no es una aprobación, destacar. Es como muy raro. Qué loco igual. Como, no sé, las diferencias culturales igual me llama mucho la atención y me parece que uniendo temas, como en el estado psicodélico igual como que nos liberamos un poco de esas, o nos vamos liberando un poco de esas influencias culturales y podemos ver las cosas desde otras perspectivas. Sí, sí, indudablemente. Me gustaría saber cómo sería la psicodelia japonesa. Igual, Japón tiene como una relación con las drogas bien, bien extraña, porque bueno, está todo prohibido, todo prohibido. Las únicas drogas legales son el alcohol y el tabaco, y bajo prohibiciones muy, muy estrictas, de penas de cárcel, por ejemplo, 2 años por tener posesión de 1 gramo de marihuana, así, muy, muy, muy pesado. Sin embargo, existe como un extraño culto al consumo de hongos en Japón. Japón crece mucho, en los bosques son muy húmedos, crecen muchos tipos de hongos. Entonces hay mucha influencia de esas visiones psicodélicas en lo que fue la primera parte o sea, las primeras etapas del arte japonés. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Hubo un momento en el que Japón decidió como desconectarse como del tema de las drogas, y englobando todos los psicodélicos en lo mismo, y creo que en ese sentido perdió una parte súper valiosa, porque Japón es un país que se mantiene sobre una psicodelia que no existe realmente, ¿sí? Como
todo lo japonés es muy psicodélico, sin embargo ellos no toman ácido, no consumen. Sí, o sea, claro, o sea, los mundos que crean a través del anime son una weá impresionante. Sí, claro, o sea, es algo que no es de este mundo, entonces es como una paradoja un poco extraña. Sí, extraño. Igual, yo creo que lo que tú me decís de los hongos no me hace mucho sentido con la religión animista que tienen los japoneses, o sea, todos estos espíritus Totalmente. Y seres del bosque, o sea, la princesa Mononoke, eso es comerte un hongo en el bosque. O sea, los personajes estos, los que salen los blancos, son obviamente hongos y son como, gracias a ellos puedes ver como el espíritu de la naturaleza, entonces como obviamente se trata de eso, obviamente la religión sintoísta y todo lo que creen los espíritus de la naturaleza, bueno, y los espíritus que hay en todas las cosas, es exactamente la sensación que tú sientes cuando tomas hongos, o sea, este árbol está vivo, tiene un alma, esta piedra está viva, recorrió un camino, viene de un lugar, es exactamente eso. Qué loco igual, qué loco que tengan como esa base, pero en algún momento, como tú decís, cerrar la puerta y Son temas no sé, de posguerra más que nada. Sí. Bueno, y ni hablar de eso, también de lo que han vivido. O sea, la bomba atómica en Japón yo creo que también es un hito cultural que marca un antes y un después. Y sí. El anime se nota mucho la influencia de eso. Sí, el anime es un arte totalmente post-era atómica, ¿cachai? Como está muy, muy, muy reflejado en eso, y no solo el anime, el trabajo de artistas como Takashi Murakami es como pop de postguerra nuclear, ¿cachai? Como es eso. O de Akira, ¿cachai? Katsuhiro Otomo es también exactamente eso. Sí. Bueno, Akira también un clásico, ni hablar, pues como post-apocalíptico. Más o menos lo que estamos viviendo ahora, 2020. 2020, todo lo que sucede. Sí. Ahí había como una profecía de Akira, ¿o no? Como vi un meme de eso. Hay coincidencias respecto a lo de los Juegos Olímpicos y sobre el intento del ser humano por abusar de los límites mismos del ser humano, ¿cachai? Como estas búsquedas de cosas genéticas, ¿cachai? O de enfermedades extrañas que al final terminan siendo la propia extinción del ser humano, ¿cachai? Como el fin viene desde el origen de nosotros mismos. Eso es lo que plantea Akira, básicamente. Sí, y yo creo que igual es un tema que se repite con todo el tiempo en la humanidad, como este fin, el esperado fin, pero no ha llegado, porque el tema del fin del mundo es súper antiguo. Sí, igual creo que este es el fin del mundo más fin del mundo que me ha tocado vivir, pero sí, o sea, me parece que la importancia de una obra como Akira en este momento es fundamental. De alguna manera te prepara para lo que va a pasar, ¿cachai? Como es súper profética y no tanto profética, en verdad es una obra muy consciente de lo que pasa y muy consciente de las proyecciones que tenemos como sociedad. ¿Para dónde va la cosa? Exactamente. Bueno, ¿para dónde iba? Porque Akira ya pasaron hartos años desde que se hizo. Claro, o sea, Akira tiene más de sociología y antropología que de ciencia ficción. Y hablando como de serie en específico, ¿cuál es tu serie favorita, Akira? Si tú tuvieras que elegir una serie para llevarte para la tumba, ¿cuál elegirías? Sí, lo que pasa es que poner el trabajo de Katsuhiro Otomo en el nivel de otras series es como comparar a Miles Davis, ¿cachai? Con el resto de los músicos, ¿cachai? Está como en otra liga. Pero no sé, hay un montón de series que fueron para mí como muy, muy impactantes y que definieron muchas cosas dentro de lo que yo hago. Por ejemplo, Conan, el niño del futuro, que era una serie que daban cuando yo era niño, que era muy apocalíptica, muy oscura. Otra serie que había también que se llamaba Espartaco y el sol bajo el mar, que no era anime, era una animación europea, pero también era muy, 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 muy extraña. Como que
también lo que te decía antes de series que te traen sensaciones, como ver Dragon Ball 1, ¿cachai? Como cuando Goku era pequeño, es como una weá para mí súper sentimental, ¿cachai? Casi al borde de las lágrimas, como recordar llegar la a mi escena casa del abuelito. Claro, ¿cachai? Como el abuelito y llegar a mi casa y estaba lloviendo y tomar leche, ¿cachai? Bebiendo. Sí. Puta, ese tipo de cosas llegan muy, muy, muy adentro. Yo creo que por eso la gente mantiene como esos lazos tan fuertes con series de anime, ¿cachai? No somos la generación que está acostumbrada a la literatura. Nuestros padres, ¿cachai? O gente que le gusta eso, se identificaron de esa manera con obras de literatura. Sin embargo, para nosotros que no tuvimos ese acceso o no tuvimos no nos incentivaron a hacer eso, encontramos esos mismos sentimientos en cosas más instantáneas como el anime, como el manga. Algo que me recuerda con lo que me estáis diciendo, que la otra vez un amigo me hablaba me decía, ¿por qué debería ver anime? ¿Por qué no ve anime? Y yo una de las cosas que le decía era que algo que me encantaba de los anime eran los openings. La canción inicial como que contenía al fin y al cabo ese sonido, esa música contenía toda la emocionalidad que vinculé con la animación. No sé si te pasa, como escuchar un opening antiguo. Puta, si escucho Romance te puedo dar de Dragon Ball, puedo llorar, me da una emoción muy, muy profunda que viene muy de adentro, así como... Sí, no sé, el opening de Evangelion, ¿cachai? Como una locura, es como sintetizar toda la obra en un minuto, ¿cachai? Sí, a mí me encanta eso que pasa, güey. Y la música también, como la música siempre... Bueno, igual el tema de los openings no es solo del anime, pues, ¿cachai? Todas las series que eran antes, puta, los Picapiedras, ¿cachai? Claro. Un opening increíble. Sí. No sé. No, es interesante el fenómeno y me llama mucho la atención. Ya, yo soy de harto anime, en verdad, me gusta harto. Y me encanta igual también lo que está pasando ahora, como que el anime igual se ha popularizado mucho más aún en Chile, encuentro, como que hay un boom. No sé si lo percibía así también. Sí, o sea, creo que ahora la gente lo puede percibir más. Yo creo que siempre hubo como un gusto súper masivo por ese tipo de cosas. Creo que Internet es un reflejo de que esto es algo importante. O sea, si lo piensas, el manga y el anime tienen más tiempo que el hip hop. Llevan más tiempo y producen obviamente muchísimo más dinero como industria que una industria como el hip hop. Entonces no es como algo que sea menor. No, pues no es menor. Y es loco que que sea de un país, pues que un país haya creado todo eso, weón, todo ese contenido, weón, y producen animes, weón. Sí, o sea, una vez leí en un lugar que decía que Japón producía más papel para manga que papel higiénico. Una locura, entonces, puta, una locura. Igual yo siento que Japón es como una referencia más en mi trabajo solamente. Siento que mi trabajo tiene mucho más de sudamericano, de latinoamericano, de psicodélico que de japonés, realmente. Como te digo, el tema del fanart, bueno, indudablemente si pinto una serie tiene una influencia japonesa, pero mi trabajo como más personal no va tanto por esa línea. ¿Por qué línea más vas? Como... no sé si sea una buena forma de explicarlo, pero por una línea un poco más psicodélica. O sea, intento plantear temas que son un poco más complejos, como son la comunicación, como son la hiperconectividad, como son internet, estados de conciencia, dimensiones, cosas políticas. Como trato de tener de alguna manera un debate político con mi trabajo, no solamente algo estético o solamente psicodélico. Trato de tener un discurso un poco más político con lo que pinto de forma más seria. Entrando ahora a lo político, ¿cómo viviste el estallido social? Fue loco. O sea, como todos saben, es algo que ya se veía venir
desde hace muchos años que yo sentía que este país iba a explotar, desde hace muchos años que tenía la intención de buscar otros lugares quizás que pudieran ser, porque hasta cierto punto yo pienso que vivir en Chile hoy en día puede llegar a ser incluso peligroso. O sea, la gente tiene miedo de México, de los carteles y de las guerrillas y todas esas weas, pero vivir en Chile hoy en día es peligroso. Te pueden dejar ciego, te pueden dejar morir en una cama de un hospital. No sé qué más peligroso puede ser que eso. Cuando fue el estallido social, debo decir que obviamente, y quiero decirlo con el máximo respeto posible, mucha gente sufrió un montón, mucha gente sufrió muchas cosas que nunca deberían haber pasado, pero fue la mejor versión de Santiago que creo que me ha tocado vivir en mi vida, ¿cachai? Como nunca vi a la gente tan comunicada, tan unida, tan con tantas ganas de hacer, o sea, de avanzar hacia lo mismo, ¿cachai? En ese sentido creo que fue un momento muy agridulce. Sí, es verdad. En el capítulo anterior del podcast estuve con Diego, que es un amigo mío de la infancia, que le quitaron un ojo con una lacrimógena. Malísimo. Y hablábamos un poco igual de eso, como de este sabor agridulce, porque de alguna forma, siendo que él vivió esa violencia, también sintió todo lo otro bueno, que es la unión y el apoyo que vino después de eso, de su gente, de gente que no conocía, que es lo que tú decías, o sea, la mejor versión de Chile hasta el momento. Este Chile unido, amistoso, weón. Cuando se iba a las marchas, puedes hablar con cualquiera. Sin duda, o sea, no imagino lo que hubiera pasado si no hubiera pasado todo esto del coronavirus y la pandemia. O sea, podrían haber sido cambios súper importantes. Bueno, son cambios súper importantes y se están desarrollando todavía, pero fue una etapa creo que fue muy emocionante para todos. Realmente muy emocionante. Muy difícil también. Sobre todo para la gente que trabajaba en el tema del arte. Mi novia, Karaoke, que tatúa, nosotros tenemos nuestro estudio en pleno Plaza Italia, entonces era complicadísimo pasar todo el tiempo. Entonces, para mí, de consumir arte, ¿cachai? Ni de hacer encargos ni nada, fue un proceso más o menos difícil, pero sabíamos que era importante vivir eso en ese momento. Todo el rato. ¿Cómo se llama el estudio? Pequeño Tokio. Estamos en Pío Nono. Bueno, para que ahí la gente, si quieres seguir el Instagram, ¿cómo se llama el Instagram? Tienen que contactar pueden ver el Facebook de Pequeño Tokio y eso los redirige directamente a las páginas como de cada integrante del estudio. Bueno. Yo en este momento no estoy tatuando, pero hay 3 chicos más que están tatuando que son súper buenos, que son el Chris y... no me acuerdo el nombre de las otras personas, pero pueden revisarlo en la página. Bueno, para ahí por si quieren revisar, para cuando pase la pandemia hacerse un tatuaje con los cabros. Sí, seguro, por favor. Para bañarlos. Sí, ha estado complicado. También un saludo a todos los tatuadores que están hechos mierda en este momento sin poder trabajar. Sí, a toda la gente en verdad que está sin trabajar está complicado, güey. Está complicado, sí, está tema pandemia. Sí, en ese sentido yo debo agradecer que, y la verdad nunca lo pensé, que en el momento más difícil de la economía que me ha tocado vivir y en el momento más difícil del mundo, lo que me ha salvado ha sido ser artista. Afortunadamente he tenido encargos, he podido vender pintura, me ha ido bien, la verdad me he podido mantener este tiempo. No tengo ningún tipo de lujo ni nada, pero no me estoy muriendo de hambre. No he tenido que salir de mi casa, que ya es un privilegio gigante. Sí, es verdad. Bueno, yo también he tenido la fortuna igual de poder seguir produciendo con mi arte, con mis talleres, con lo que yo hago, que también lo puedo hacer de la casa, y en verdad es un privilegio. Y es chistoso porque también en mi familia fue el único que quedé en pie haciendo lo que hago. Y nunca lo pensé tampoco. Nunca pensé que en la línea que está haciendo iba a sobrevivir a la crisis más grande de los últimos tiempos. O sea, yo también nunca lo hubiera imaginado.
De verdad, debo agradecer que ha sido un momento para poder explorar mucho más mi trabajo, poder hacerlo de forma más consciente y como mejorar de alguna manera. Oye, volviendo a un tema inicial, Alex Grey. Ahí también vi que por ahí bueno, me comentaste también que estuviste un par de días ahí compartiendo con Alex Grey. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a conocer? Porque fue uno de tu inspiración y llegaste a conocerlo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conocer a John Lennon? Lo máximo. Bueno, tengo que explicar que la instancia gira en torno a un programa que tiene Alex Grey, que se realiza 1 o 2 veces al año, que es básicamente un curso de pintura, un intensivo de pintura, que él hace en su casa y su taller, que es el mismo lugar, durante 10 días a 20 personas de todo el mundo. Entonces tú tienes que postular con tu trabajo y te seleccionan. O sea, hay como una especie de jurado, te seleccionan y arman un curso y tú tienes que pagar obviamente tu transporte hasta Estados Unidos. Igual muchas de las personas eran de Estados Unidos, entonces no era algo tan complicado. Y te quedas como, digamos, como a vivir durante estos 10 días en la casa de Alex Grey, que me parece ya suficientemente una experiencia increíble. El lugar donde él vive es un lugar maravilloso que él está creando hace muchos años, que se llama la Capilla de los Espejos Sagrados, The Chapel of Sacred Mirrors. Y es un bosque que está cerca de Nueva York, pero ya fuera de la ciudad, donde él está construyendo un templo que es una especie de iglesia gigantesca, psicodélica, que dentro de la iglesia tiene alrededor de 18 galerías de arte. Y dentro de este mismo recinto, que es como un bosque, él también tiene lugares para hacer talleres, áreas verdes, bueno, su taller, su galería, bibliotecas gratuitas, cursos gratuitos durante todo el año sobre permacultura, sobre fermentado de alimentos, sobre un montón de cosas que no son necesariamente pintura. Es algo así como un centro para la nueva educación de las personas, como lo que deberíamos saber en realidad, ¿sí? Qué hermoso. No sabía que era tan así. Pues había escuchado algunas cosas, pero no de la fuente directa. Y puta, es gratis el lugar. Tú puedes ir, ver todas las pinturas de Alex Grey, como te digo, acceder a una biblioteca que tiene miles de libros, todo es gratis. Puedes ir a un café de hongos, puedes disfrutar de las áreas verdes, hay piscina, hay lago, hay, bueno, esto que están construyendo, que es el Enteon, se llama, es el templo, donde va a estar toda la colección de pinturas de Alex. Y eso, más que nada, lo que ellos están haciendo es intentar educar a las personas que van a salvar el mundo, por decirlo de alguna manera. Porque el curso no era realmente solo de pintura, o sea, era sobre psicología, sobre ética, sobre historia del arte, sobre pintura, sobre psicodelia, sobre parapsicología, un montón de temas que son importantes abordar cuando te dedicas a pintar algo como arte visionario, es el término que utilizan ellos, como arte basado en las visiones. Toda esta clase partía siempre con una pequeña disertación sobre temas teóricos básicos, sobre psicología, sobre composición de imágenes, sobre referentes artísticos, y luego te ibas a trabajar a un taller donde tenías que pintar durante alrededor de 12 horas al día, lo que es bastante. Tenías obviamente momentos para comer, para descansar, pero la idea era empezar a pintar a las 9 de la mañana, terminar a las 1 de la mañana, generalmente. Cacha, intensísimo, pero bueno, sí. Y lo diste todo. Lo más increíble de todo era que no podía ser más alejado a una clase universitaria, o sea, estabas en un taller con las 20 personas que a su vez ya eran artistas muy buenos, entonces ya tenías 20 clases al mismo tiempo en una sola sala. Alex está 24 horas contigo. De hecho, él te dice, levántate conmigo, haces meditación,
come con nosotros, toma desayuno con nosotros, te vamos a enseñar qué es lo que tienes que comer, cuánto tienes que comer, cómo equilibrar tu dieta, conversar, te preguntan sobre lo que soñaste. Entonces es como, ¿por qué este pintor, que es el pintor más increíble del mundo, se dedica tanto a entregarte como de forma tan abierta este conocimiento que tiene? Como es un regalo que realmente no tiene precio. Es como muy impresionante. Y tú le decías a Alex, no sé cómo dibujar este ojo, y él se sentaba al lado tuyo a hacerte una clase de cómo dibujar un ojo. Weón, es Alex Gray. ¿Cómo puede ser posible? La wea buena, hermano. No, como que ellos realmente están comprometidos con el tema de como entregarle algo a la humanidad, ¿cachai? No, ya trascendieron el tema de ser pintores famosos, exitosos, como que van a algo mucho más. Y yo creo que obviamente esa entrega y todo lo que me estáis hablando va muy de la mano con la experiencia mística que pueden provocar los psicodélicos bien utilizados. Sí, por supuesto, ellos en ningún momento te dicen, o sea, ven el tema del consumo de psicodélicos como algo completamente natural, como completamente, casi que lo incentivan, ¿cachai? No voy a decir incentivan porque no es así, pero no tienen ningún problema con eso, ¿cachai? Ajá. Lo ven como un objeto de estudio, como algo científico, casi. Como una herramienta de estudio, pues como usar una lupa, usar un microscopio. Claro, totalmente. O sea, su objeto de estudio de la conciencia humana son los psicodélicos, y ellos traen la información que obtienen de eso a través de su pintura. Qué impresionante, weón. Qué weá más bacán, weón. De verdad. Puta, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Sí, puta, yo sé que viajar a Estados Unidos es algo un poco excluyente. De hecho, era la primera vez en mi vida que viajaba a Estados Unidos, y visitar ese lugar. Alex está siempre ahí, está siempre dispuesto a hablar con la gente, es como un alma, o sea, él es realmente como sus pinturas, es una persona transparente, si tú podéis ver como es un cristal. Es muy impresionante. De hecho, si me dijeran que es una secta, yo me uno mañana mismo. Oye, pero igual nosotros estamos metal hablando, igual ¿cómo presentaría a Alex Gray a la gente que está escuchando y que no sabe quién es Alex Gray? Bueno, para los que no lo conocen, Alex Gray debe ser probablemente el pintor psicodélico más significativo en este momento vivo. Su trabajo se hizo muy conocido gracias a la banda Tool, que utilizó su arte en las portadas de sus discos. De hecho, una anécdota muy impresionante es que él me contó que hasta que él hizo su colaboración con Tool en el año 2001, creo, él todavía tenía que trabajar en otro trabajo y pintar. No podía vivir de pintar solamente, lo cual me parece una brutalidad, porque él pinta esos cuadros desde los años 80, ¿cachai? Como es una locura. Y gracias a la exposición que tuvo con la banda, se hizo súper conocido, y ya ha tenido un montón de proyectos, no solo de pintura, sino de arquitectura, de animación, de un montón de cosas. Su trabajo es muy interesante, lo recomiendo mucho. ¿Cuál sería el como, o sea, bueno, todo lo que me contaste es maravilloso, pero como el elixir máximo de esa experiencia? ¿Qué te lleváis qué te trajiste de vuelta para acá? Para tu arte, para tu vida, de esa experiencia. Una forma simplista de decirlo es toda la experiencia. Obviamente toda la experiencia fue una wea de otro planeta. Pero creo que darme cuenta de la experiencia, o sea, de la importancia de enseñar y de compartir tu experiencia a otras personas. Creo que eso es como si existieran 3 prioridades del ser humano. Debe ser como reproducirse, amar y enseñar, ¿cachai? Como somos objetos de información, somos objetos que transmiten información. Lo más importante que podemos llegar a hacer es enseñar algo, enseñarle a tu hijo, enseñarle a un curso, ¿cachai? Hacer talleres, enseñarle a tus amigos, compartir, ¿cachai? Como transmitir tu experiencia, creo que es lo más importante que puede haber. O sea, una cosa es apreciar el trabajo de un pintor como Alex Gray, y otra cosa es, por ejemplo, verlo hablar sobre sus
pinturas, ¿cachai? Como sentir la pasión de una persona que lo hace para que otros lo puedan apreciar, ¿cachai? Como entregar tu vida, ¿cachai? Entregar horas y horas y años de tu trabajo y de tu sudor y todo, para que otras personas puedan acceder a esa información que tú tuviste en un pequeño instante de una visión, ¿cachai? Cuéntate una anécdota de Alex Grey, por favor. La gente le preguntaba un montón sobre el tema de las drogas. De más, pues bueno. Y él decía que, bueno, lo principal para él es el uso del DMT, que toda su obra está basada completamente en experiencias con DMT. Uh-huh. Pero que él sentía que de alguna manera ya estaba como un poco viejo, porque Alex Grey ya debe tener 70 y tantos años, ya estaba un poco viejo para andar tripeando con ellos, pero que de vez en cuando se tomaba una pastillita para ir a bailar o algo así, un poco la onda. Y entrar a su taller y ver probablemente el frasco de marihuana más grande que he visto en toda mi vida, parecía como un frasco de cebolla en escabeche. Qué acá, bueno. No, y está claro que el arte de Alex Grey estaba pasado a DMT, onda. ¿Puedo oler el olor a DMT? Sí, o sea, si alguna vez querés imaginarte el DMT, ve un cuadro de Alex Grey y es eso siempre, es totalmente eso, pero por 1000. Sí, por 1000. Bueno, ¿y para qué te pregunto si hay fumado DMT? Lo voy a mantener privado, pero puedo decir que es una experiencia que la mayoría de la gente no debería tomar tan a la ligera. Es verdad. Bueno, en los podcasts anteriores hemos hablado un poco de eso. Es algo complicado, es algo como... Es una puerta para la que siento que hay que estar preparado para cruzar. Es cierto. Porque tomar LSD te va a hacer sentir cosas, te va a hacer pensar cosas que generalmente no piensas, pero DMT es como otro tema completamente diferente. Es otro mundo. No es otra cosa, es otro mundo. O sea, bueno, la mayoría de la gente lo describe como el mundo real, ¿cachai? Como algo más real que la realidad misma. Uh-huh. Alex Grey contaba muchas anécdotas respecto al DMT sobre... Había momentos en los que lo escuchaba hablar y decía, ya no puedo seguir escuchando esto, es demasiada información, como una persona que te lo cuente una persona como Alex Grey, que está totalmente lejano de ser un hippie loco, o sea, es la persona más consciente con la que he hablado en mi vida. Y él te está explicando que con DMT básicamente podéis viajar a través del universo y que todos los soles están conectados y que con protocolos de meditación se puede hacer estos viajes astrales. Es como, ya fue. Y no solo te lo está explicando, o sea, no es solo un hippie, sino es cosa de ver lo que ha construido, su obra, el templo que está haciendo. No es cosa seria, o sea, no es alguien pelando el cable. No, pues él lo explicaba de una forma muy simple. Él decía, a mí siempre me preguntan qué estilo de pintura hago yo. Y yo les digo que mi pintura es naturalista. Eso significa que yo pinto la realidad tal como es. Y tú ves los cuadros y es como, puta, este weón vio esto de verdad, ¿cachai? Esto es real. Sí. No sé, es un trabajo de otro mundo, de verdad. Le agradezco mucho la oportunidad de haberme recibido ahí. A él y a su esposa Alison también, que es una artista increíble también. Toda la comunidad que trabajan ahí son gente que de verdad va a cambiar el mundo. O sea, ya lo están haciendo. Sí, seguro. Uh-huh. Qué bacán, qué bacán. A mí me cambiaron completamente. Desde que conozco la obra de Alex Grey, mi pintura nunca volvió a ser la misma, nunca. Uh-huh. Qué bacán que poder compartir esta experiencia acá. Bueno, lo mismo que me estáis diciendo, el tema de enseñar y compartir la experiencia es uno de los motivos por los que decidí abrir este podcast y entrevistar a la gente que estoy entrevistando. Sí, creo que es muy importante, sobre todo en este momento en que estamos como todos mirándonos a un espejo, más que nunca, ¿cachai? Como
compartir lo que tenemos, compartir las cosas con los demás, es como comunicarnos es lo principal, realmente es lo principal. Qué bello, bueno. Estoy flipando con Alex Grey. Sí, es una locura. Por eso les digo, si tienen la oportunidad alguna vez de viajar a Nueva York, ir a ese lugar es completamente gratis, está en tren a 1 hora de Nueva York y es un panorama obligado para cualquier persona que visite esa ciudad. O sea, estar en ese lugar debe ser, o sea, si te gustan los psicodélicos, debe ser el lugar más increíble que vayas a recorrer. Es como Fantasilandia de los psicodélicos. Porque está ahí en un lugar que es un parque hermoso con esculturas que están hechas de árboles. No sé, imagínate, te tomas una microdosis de hongo y te vas a ver las pinturas de Alex, te sientas en el suelo y lees un libro, después haces meditación y tocan música. Es como, ya fue. Déjenme aquí. Sí, como te digo, si fuera una secta, yo me uno mañana. Qué bacán, man. Oye, y ¿qué más? Tenía más preguntas, pero como que quedé pegadísimo. No sé, quedé en blanco. Todo bien. Y nos ponemos en blanco estos días. Sí. Bien eso. Igual, bueno, de nuevo agradecerte totalmente poder compartir esta experiencia. Bueno, qué bacán. Fue un placer y es bacán que hayan instancias que hablen sobre temas que generalmente no se hablan. Sí, o sea, todo el rato yo abrí este podcast con la intención de poder promulgar todos estos temas porque creo que faltan instancias en Chile para poder hablar de estos temas y públicamente y empezar a desmitificar muchas cosas igual sobre... Sí, o sea, siempre existe la posibilidad de experimentar cosas nuevas en un entorno que sea seguro. O sea, mi recomendación es siempre hazlo con gente que sean tus amigos, que sea gente de confianza. Como de ahí no puede salir nada malo. Como, incluso en este momento que estamos súper encerrados, en mi experiencia personal, los hongos me han servido un montón como para enfrentar un poco lo que significa lo que estamos viviendo en realidad, que es algo súper fuerte y que creo que la mayoría de las personas lo único que queremos es no saber nada más de lo que está pasando, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es llegar hasta el fondo del hoyo de esta situación y de ahí poder transmutar a algo mucho más valioso. Es un momento para poder cambiar, pues yo creo que es un momento para sembrar, para empezar a sembrar el mundo que queremos de aquí para adelante. Esa es la visión que yo tengo, de empezar a abrirse, a mostrar otras opciones, a organizarse. Sí, a mirarse un poco en el espejo. A nadie le gusta mirarse tanto tiempo en el espejo y ahora estamos obligados a hacer eso. Creo que hay mucha gente que quizás durante toda su vida no ha tenido momentos de introspección como los que pueden haber tenido durante estos meses de encierro. Eso me parece es como un trip gigante, ¿cachai? Como después de salir de este trip vamos a ser personas totalmente diferentes, vamos a amar la vida, ¿cachai? Va a ser lo máximo. Y bueno, y también de encuentro también, yo creo. No solo de introspección, sino también de encuentro, porque hay gente que, por ejemplo, he escuchado gente, nunca había compartido tanto con mi familia, o sea, como nunca había tenido tanto tiempo para estar con mi familia y tener que hacer algo, ¿cachai? Así como... No, y no solo con la familia, con los amigos también, o sea, también. La tecnología en ese sentido, ha acercado un montón. Yo no había hecho conferencias nunca con mis amigos, nunca había hecho videollamadas ni nada, y ahora me cago en la risa, me pongo a trabajar con ellos y es como muy, muy normal y me parece muy, muy gracioso porque es un tema que yo siempre he tratado en mis pinturas, que es como la conexión de la gente a través de la tecnología, y ahora lo estamos viviendo así, pero su máximo esplendor. Sí, y cada vez más, apunta a ser cada vez más. Sí, seguro, o sea, tenemos que utilizar esas herramientas de buena manera para conectarnos más entre nosotros, pues no para alejarnos más. Algo más que te quería preguntar, bueno, tú me estás diciendo que ahora los psicodélicos te han ayudado como a llevar esto. Yo igual estoy en un proceso de microdosis, como un ciclo de microdosis, que estuvimos hablando en el primer podcast con Francisco, que está haciendo terapia con microdosis, está haciendo un estudio sobre el uso terapéutico de la microdosis. Y
en tu vida en general, ¿qué le agradecería a los psicodélicos? Como así algo, un cambio importante. Bueno, primero que nada, quiero recomendar el uso de la microdosificación de psicodélicos. Creo que es algo súper inocuo para nuestra salud. Los hongos deben ser probablemente la droga menos peligrosa que existe en el mundo. A mí me ha ayudado un montón. Yo tengo un montón de problemas de ansiedad y depresión, y los hongos han sido como un escape realmente revolucionario. Yo llevo años de terapia, años de tratamiento con pastillas y cosas así, y el avance que he tenido desde que pruebo eso es muy, 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 muy importante. ¿Cuál era la pregunta inicial? Bueno, que ya la estoy respondiendo. ¿Qué le agradecería a los psicodélicos? ¿Cuál es como lo que más agradecería de ellos, del contacto con ellos? Bueno, un poco en ayudarme a encontrar esos momentos de paz que uno necesita en estos momentos. Como hay veces en las que está la paranoia o el miedo, que es algo totalmente normal de la gente sentirlo en estos momentos. Te abruman, buscar un poco un escape a eso, y si no es desde esa perspectiva, decir como, ya fue, voy a tomarme un hongo y me voy a enfrentar a este problema que tengo, pero de la forma más intensa que pueda hacerlo, para que después de eso ya no sea algo tan pesado para mí. Como, no es algo recomendable para todos esta situación, porque es una situación tensa, y la mayoría de las veces yo recomiendo que cualquier cosa que hagas, la hagas en el momento más tranquilo que puedas de tu vida, pero creo que los dos extremos funcionan. Enfrentarte al amor y enfrentarte al terror te van a ayudar de igual manera. Como atravesar el dolor así de una. Claro, no darle tanta vuelta. Exacto. ¿Por qué tengo tanto miedo, cachai? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué me aburro tanto? ¿Acaso tengo que hacer otras cosas? ¿Acaso mi vida es el problema y no lo que está sucediendo? ¿Cómo me tengo que aprender a relacionar con la gente? Todas esas cosas que, los psicodélicos te hacen cuestionarte casi de forma obligada. Una terapia intensiva. Sí, totalmente. Oye, y este tema de la depresión que mencionaba ahí, con la microdosis, ya como tuviste que dejaste de tomar pastillas, ¿cómo fue eso? Sí, al menos reduje la cantidad y reduje porque las pastillas psiquiátricas y ese tipo de cosas son bastante pesadas para el cuerpo. Empecé a tener efectos secundarios y cosas que son bien indeseables. Entonces puedes como reemplazar algunas cosas. Hay gente que toma, no sé, ansiolíticos, benzodiazepinas, clonazepam, pastillas que son bastante fuertes para el cuerpo, que perfectamente puedes reemplazar con 0,3 gramos de hongos. Te van a ayudar a sentirte igual de bien, te van a ayudar a sentirte más relajado, más dispuesto, como con una disposición mucho más positiva frente a la vida y frente a la mayoría de los problemas, que es básicamente lo que hacen ese tipo de pastillas, como bombear serotonina y bombear dopamina a tu cerebro de forma artificial, ¿cachai? Cuando lo podéis lograr de otras formas más naturales, haciendo meditación, ¿cachai? Escuchando música, dibujando. Me gusta que estemos, como que hay harta gente con la que estaba hablando, como que el tema de la microdosificación se está masificando caleta. Hay mucha gente interesada en el tema, bueno, por eso inicié con eso el podcast, y hay harta gente que está encontrando muchos beneficios en la microdosificación. Yo voy como la mitad de un ciclo y es impactante igual el cambio. Sí, desde lo que empiezas a soñar, cómo te levantas en la mañana, como que te da una perspectiva diferente a la vida, y obviamente no imposibilita para nada trabajar. De hecho, yo un tiempo lo estuve haciendo mientras tatuaba y podía tatuar perfectamente. De hecho, era mucho menos fuerte que fumar marihuana. Como se lo recomiendo a gente que no tiene incluso ningún tipo de relación con drogas o con psicodélicos. Verlo como una terapia alternativa es casi como... unas flores de Bach. Claro, ¿cachai? Es casi como homeopatía. De hecho, yo personalmente siento que cuando tomo hongos, lo que siento es algo más parecido a un sentimiento que a una sensación física. Como
algo que viene muy, muy adentro de ti, no es como sentirte borracho, por ejemplo, Claro. o haber fumado marihuana, ¿cachai? Es como algo que viene muy, muy, muy desde adentro. Muy interesante, muy interesante. La marihuana es súper intensa, en verdad, en comparación con una microdosis. Y sobre todo la marihuana que existe ahora, Sí, bo, cada vez más fuerte. O sea, puta, he fumado creepy y me he sentido morir, ¿cachai? Versus viajes de hongos preciosos, ¿cachai? En todo caso, sí, es verdad. Está muy, muy, muy fuerte la marihuana. Sí, bueno, y todas las cosas, en realidad el alcohol también es una droga súper fuerte, o sea, Sí. si te tomas 6 piscolas, eres otra persona y eres capaz de hacer cualquier cosa, de pegarle a alguien, de chocar un auto, de cualquier cosa. Uh-huh. Puta, te tomas una dosis de hongo y lo único que querías es estar tirado en el suelo escuchando Grateful Dead. Tocando el pastito, tomando sol. Claro, ¿cachai? Sí, es verdad. Y la gente le tiene mucho miedo, güey. La gente que no desconoce, va, como uno, tiene mala fama. Sí, igual la cultura se ha dedicado a darle una imagen un poco extraña a los psicodélicos. Como que tampoco la gente logra distinguir lo que son como drogas, ¿cachai? Drogas duras a lo que son psicodélicos o enteógenos. Uh-huh. No es heroína, ¿cachai? No es pasta base, es un hongo, ¿cachai? Es una weá que no tiene nada que ver. No, bueno, nada que ver, la weá. Completamente distinto. Igual hablábamos de eso también con el Nathan, el creador de Psiconauta, con el tema de reducción de daño. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y todo se metió en el mismo saco en algún momento, y por desinformación. Sí, igual yo en ningún caso condeno el uso de ninguna cosa. Cada persona es libre, obviamente, de experimentar con lo que quiera. Pero indudablemente hay cosas que te hacen más daño que otras. O sea, un año de cocaína te va a volver loco, un año de hongos te va a salvar la vida, ¿sí? No creo que nadie pueda discutir algo como eso. Sí, es cierto. Y no es que estemos incentivando el uso del hongo. Sí, ni de la cocaína tampoco. Pero, o sea, creo que es como súper importante que se esté abriendo como el debate y la investigación respecto a eso. Como hay un montón de gente que puede recibir ayuda con estas nuevas terapias y nuevos enfoques a la medicina. Uh-huh. Bueno, se está abriendo el tema, y bueno, por lo mismo también el podcast para eso, y se está abriendo la investigación, se está abriendo el tema, la gente está contando sus apreciaciones, su experiencia. Creo que estamos en una nueva revolución psicodélica, un nuevo proceso de reeducación. Sí, o sea, yo converso de estas cosas con mi mamá, ¿cachai? Como sí. Algo que hace unos años hubiera sido como mierda, te estáis drogando, ¿cachai? Como, ¿por qué haces eso? Y ahora es como, obviamente tiene otro enfoque, ¿cachai? Tiene otra visión. Y eso está súper bien, porque significa que gente que hace cosas como la que tú estás haciendo está haciendo bien su trabajo. Uh-huh. Sí, mi mamá también me decía, ya vos para de drogarte. y ahora mi mamá escucha mi podcast. Saludos, mamá. Sí, yo creo que mi mamá también lo va a escuchar, así que saludos. Sí. Va cambiando el tema, va cambiando. Y bueno, y también yo creo que mi mamá igual ha visto el cambio positivo que ha tenido en mí, el contacto con esta medicina. Para mí es una medicina. Sí, o sea, totalmente. O sea, es indudable pensar que después de toda la experimentación que podáis tener con drogas, con psicodélicos, con todo lo que queráis hacer, si queréis podéis fumar 1 kilo de DMT al mismo momento, y al final vas a llegar a la misma conclusión, como todos somos uno, el amor es lo único que importa, conectarnos es lo único que importa. Uh-huh. Esa es la verdadera medicina. Una vez que logremos hacer eso, un montón de cosas van a desaparecer. Sí, bueno, esa conclusión, y después viene el cómo puedo hacerlo, cómo puedo conectarme más, cómo puedo ser más amoroso, cómo puedo ser más agradecido. Bueno, ahí viene el trabajo de cada uno de uh-huh. nosotros como artistas, ¿cachai? Como la gente que es comunicadora, como, no sé, pues enseñar
yo llevo algo que es ligado al mundo de la droga, por decirlo de alguna manera, a algo que es casi infantil como es el anime. Entonces estoy como tratando de familiarizar a la gente un poco con algo que es en verdad autoexperimentarte, no es nada más que eso. Uh-huh. Sí. Y yo creo igual también algo que importante en tu trabajo es que es vivir de tu pasión, o sea, confiar en ti, o sea, para hacer lo que tú estás haciendo tuviste que confiar en ti, ¿no? Sí, un montón. Eso fue gran parte del origen de mis problemas de ansiedad y de depresión, pues como no tener la suficiente confianza, tener que estar luchando contra un medio que es hostil la mayor parte del tiempo. Autoconvencerte de que uno está haciendo las cosas bien es algo difícil, y me hubiera gustado poder haberlo hecho mucho antes, porque siento que hubiera avanzado mucho más rápido. Y eso, se lo reconozco a las generaciones nuevas que están adquiriendo la confianza mucho antes. Lo puedes ver en la casi revolución sexual que está sucediendo, ¿cachai? La gente ya no tiene miedo de decir las cosas que piensa, no tiene miedo de decir quién es. Eso es como un signo de que como raza, como sociedad nos estamos mejorando. ¿Qué le diría a la gente que quiere confiar más en su arte? ¿Qué has ido aprendiendo tú en ese camino? Que no es fácil, lo primero que nada, no es fácil. Y lo segundo, que se tienen que poner en el escenario de que aunque la vida fuera extremadamente buena con ustedes o extremadamente mala con ustedes, estarían haciendo lo mismo igual. Así que tienen que aprovecharlo, tienen que hacer lo que ustedes quieran, tienen que como romper un poco los parámetros, y de eso se trata. Como nadie quiere seguir viviendo en la misma burbuja durante toda la eternidad, ¿cachai? Como ir abriendo puertas es la naturaleza misma del ser humano. Entonces, como salir de la zona de confort, hacer lo que te gusta, creer caleta en lo que haces, porque eso es súper básico. Si uno no cree en lo que hace, nunca va a resultar. Y darle un montón de trabajo y pasarlo bien, porque al final pasarlo bien es como la razón más importante por la que uno quiere hacer las cosas. No, nadie quiere hacer algo por obligación. Y eso es un tema porque de la cultura que veníamos es lo contrario. La cultura anterior es como tenéis que hacerlo porque tenéis que hacerlo y es lo que te toca. Sí, creo que son herencias que tienen que ver mucho con la religión, con la forma en que la gente fue educada en las generaciones pasadas, pero creo que los jóvenes son suficientemente inteligentes para darse cuenta que esas son cosas que ya no tienen ningún sentido y no tienen ningún valor. Como autolimitarse no tiene ningún sentido. Salud. Y ya me tomé Gracias. el vino que me queda. Se me secó la garganta. ¡Tarán! Si has llegado hasta aquí escuchando, quiero darte de regalo este código de descuento para tu kit de cultivo de setas psilocibe en @planetafungi kit de cultivo. El código es yo quiero mi kit Dimensión Daniver. Así que si le dicen a Planeta Fungi, les va a dar el descuento. El código es válido, recuerden, hasta el 5 de julio, así que aprovechenlo. Y los dejo con la última sección de esta entrevista. Eso, hermano, yo creo que estamos por hoy. Muchas gracias. Quería agradecerte nuevamente, en verdad, bacán poder conocer tu experiencia, conocer tu trabajo, tu inspiración. Y como para ir terminando, quería preguntarte si podrías darnos una recomendación de algún libro, película, serie, algo que te gustaría compartir con la gente. Sí. Yo creo que mucha gente quizás lo ha mencionado, pero hay una serie que se llama The Midnight Gospel, que es un podcast animado que están dando ahora en Netflix. Me parece una de las series más hermosas y relevantes creo que la historia de la animación. Es un podcast que transmite un chico que se llama Duncan Trussell, que de hecho esta semana sacó un podcast con Alex Gray,
que es muy interesante. Y puta, la animación, los temas que abarca, es puta, de otro mundo, realmente es de otro mundo. Creo que todo el mundo debería verla, desde niños chicos hasta adultos, hasta tu mamá, como que cualquiera puede apreciar una obra como esa, muy, muy buena. Que hagan que la recomendís, porque de hecho el empujón final de inspiración que necesité fue ver Midnight Gospel para hacer este podcast. Puta, sí. Sí, yo creo que ha influenciado a un montón de gente que se ha decidido como a transmitir un poco y a interactuar un poco con la gente, como mostrar otra cosa. Eso es principalmente el objetivo de la serie, pues como mostrar otro mundo. Y creo que lo logra puta perfectamente. Además está hecho por el weón de Hora de Aventura, que es un hijo de puta. No sé si puedo decir malas palabras. Sí, pero no permitido acá. La animación es increíble, no tiene nada que envidiarle a ninguna serie, y el guión es puta, no se puede pedir más. Sí, es una genialidad, weón. De verdad que sí. Sí, muy, muy linda obra, muy linda obra realmente. Sí, la recomiendo también totalmente. Sí. Qué bacán. Bueno, y también cabe recalcar que los colores que ocupa la serie es muy parecida a los colores que usáis tú. Puta, cuando la vi dije, no, me hicieron esta serie para mí, es un regalo del mundo, así, puta, lo agradecí mucho, lo pasé muy bien viéndola, la vi de nuevo, puta, es increíble, realmente es increíble. Y otras cosas que quiero recomendar es, obviamente, no sé, estamos en cuarentena, vamos a estar mucho tiempo encerrados, así que lean Akira, el manga completo, que son algo así como 4.000 páginas de una obra maldita, y puta, es la explicación completa de lo que está pasando. Mejor leer eso que leer interpretaciones de gente cualquiera en internet. Bacán. Eso, me encantó, estuvo muy entretenido. Ojalá a lo mejor compartir en otra ocasión. Y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, bacán que se estén abriendo estos espacios y estos portales, así que feliz. Sí, bacán, soy fan ahora del podcast. Así que bueno, ahí compártelo en tus redes y obvio, y seguimos creciendo este espacio, pues, siguiendo creciendo estos temas y seguir difundiendo. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Súper importante. Y sí, me despido. Gracias a todos los que escuchan. Nos vemos, muchas gracias, saludos a todos, cuídense.